A continuación, va a dar comienzo la mesa redonda titulada «La posición de la comunidad educativa ante los cambios sociales», que será dirigida y moderada por el inspector de Educación de Cádiz, don David Benítez Martín. Buenos días. ¿Se escucha? Aquí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la mesa para no demorarnos más en el plan y en el timing de las jornadas, ¿verdad? Como bien ha dicho mi compañera Carmen López, mi nombre es David Benítez, soy inspector aquí en Cádiz y vamos a intentar ver los diferentes posicionamientos de miembros de la comunidad educativa, que ahora pasaré a presentarlos, ante este cambio social o cómo impacta este cambio social en los diferentes estamentos del sistema educativo y, como hemos dicho, de la comunidad educativa. Se le trasladarán 2 o 3 cuestiones para que desde su propia visión del sistema nos aporten cómo entienden este cambio y cómo podríamos afrontarlo, porque todos creemos que no es lo mismo verlo desde el prisma de la inspección, o bien desde Fiscalía, asociaciones de madres y padres, o bien desde los equipos directivos o docentes, ¿no?, por su extensión. Y, si hubiese tiempo, intentar añadir algunas cuestiones sobre un posicionamiento en determinados temas, creo que son clave y que creo que puede ser muy, muy fructífero. Por todo ello, antes de pasar a presentarlos brevemente para que el protagonismo, evidentemente, recaiga sobre lo que tienen que recaer, a lo largo de todas estas jornadas, lo que creo queda manifiestamente claro es que si pretendemos que los centros educativos constituyan esos elementos nucleares de transmisión tanto de conocimiento como de los valores que subyacen en la propia sociedad, la actividad que se redunde de ellos y por ende de todos los miembros que estamos en esta mesa representando toda la comunidad educativa debe ser congruente con dicha sociedad, ¿no? Y de ahí esta jornada del impacto social en educación, porque está claro que todo impacto social va correlacionado con un impacto en el sistema educativo. Yo creo que eso es un elemento que es nuclear, ¿no? Y que la idea que creo yo que subyace a lo largo de las 2 ponencias que hemos visto y demás es que estamos en una etapa quizás de reconstrucción de valores, de replanteamiento de esos posicionamientos ante este cambio social y que creo que son metas prioritarias para todos los que estamos aquí sentados. Bueno, y no me alargo más, por iros presentando, porque la verdad que tiene un extenso recorrido, tanto formativo como profesional, los compañeros que me acompañan. A mi izquierda, en la esquina de la mesa, está José Orihuela Guerrero, dramaturgo, escribe ensayos, especialista en la Atlántida, es reconocido a nivel internacional. Además, como digo, además de que es licenciado en doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla y Huelva y licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED. Ha sido director de IES desde el 88 hasta 2004 y desde 2004 pues, desempeña su labor como inspector de educación en Huelva, donde ha ejercido, entre otros cargos, como responsable de actuaciones, coordinador de área, coordinador de zona de inspección y la jefatura del servicio. Durante una década ha impartido diversas materias en los grados de Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración, Geografía e Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Es miembro de la directiva de la Asociación Internacional Humanismo Solidario y miembro de la Ejecutiva Autonómica de USIA Andalucía, además de ser codirector de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa. Como he dicho, autor de numerosos artículos y ponencias de carácter filosófico, histórico, pedagógico, y en el plano referido a la inspección educativa destacan, sobre todo por el eco obtenido, el análisis racional, crítico, deconstructivo, como eje transversal de las competencias básicas y, sobre todo, el futuro de la inspección educativa en Andalucía, una alternativa de progreso, ¿vale? Sí, muchas gracias, Pepe. Si sigo a mi izquierda, aquí sentada al lado mía, está Virginia Rodríguez Romero, que es la presidenta regional de ADIAN. Es licenciada en Filología Hispánica y Derecho por la Universidad de Málaga. Completó sus estudios de doctorado en Filología entre la mencionada Universidad de Málaga y el Dickinson College de Pensilvania. Funcionaria de carrera desde 2002 y directora del IES Concha Méndez Cuesta de Torremolinos desde 2007. Coordinadora provincial de la Asociación de Directores y Directoras del IES de Andalucía
en Málaga durante 15 años y en la actualidad, como hemos dicho, es la presidenta regional de ADIAN. Muchas gracias, Virginia. A mi derecha está Joseba López Herbella, es miembro de la Junta Directiva de FAMPA en Sevilla y presidente tanto del AMPA Flor de Papel del IES Margarita Salas como del AMPA Albahaca del CEIS Maestro José Fuentes, ¿verdad? Profesionalmente, pues trabaja en el Instituto Andaluz de Empleo con el equipo de comunicación, atención ciudadana y transparencia, siendo experto en comunicación online y licenciado en Historia por la Universidad de Granada. Y por último, tenemos el placer de tener con nosotros a Susana Hernando Ramos, licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, ha ejercido como fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona entre 1999 y 2001, fiscal de Osuna de la Audiencia Provincial de Sevilla entre 2001 y 2005 y actualmente, desde 2005, fiscal de Familia y Protección en los juzgados de primera instancia 6 y 7 y de instrucción número 10 de Sevilla. Gracias. Bien, pues una vez presentada toda la mesa, como veis, representación por parte de la inspección, de la dirección o de los equipos docentes, familias y fiscalía. Yo voy a lanzar la primera cuestión, donde me gustaría que en unos 5 o 7 minutos, pues dierais vuestra visión sobre el cambio social en educación y cómo lo planteáis. José, ¿empiezas tú? Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Contra mi costumbre voy a leer lo que, dado el tiempo que tenemos, quiero vertir una serie de ideas. A esta primera cuestión, en esta primera intervención, lo que voy a intentar es situar, desde mi punto de vista, cuál es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, en este momento, a nivel social y, por tanto, después, evidentemente, a nivel educativo. Lo primero que me gustaría distinguir entre educación y sistema educativo, y me voy a referir aquí al sistema educativo. El sistema educativo lo podemos entender como la forma reglada y oficial en que una sociedad se organiza para transmitir a las nuevas generaciones los saberes y valores que considera necesarios, tanto por un lado, para reproducir el orden social existente, como por otro lado, para afrontar el futuro. Ello nos permite ya establecer de entrada una contradicción intrínseca al propio proceso educativo. Además que la contradicción, el conflicto, no es ningún problema. El conflicto es la esencia de la vida, de la realidad. Bueno, pues la escuela, entended por escuela el sistema educativo en su conjunto, la escuela, por un lado, genera, para una generación, trata de preparar a la siguiente con los valores y conocimientos acumulados hasta el momento presente. Es decir, es una generación que va a irse de la historia y la que forma a la que está entrando en la historia. Y esta es una contradicción inherente al propio sistema. Esta tensión inevitable entre lo que he dado en llamar escuela reproductora y escuela innovadora es lo que hemos de tratar de articular de modo armónico si queremos afrontar el futuro. Es decir, muchas veces se habla la escuela es innovadora, la escuela es revolucionaria, etcétera, etcétera. No, eso es una parte, pero es que hay otra parte de la escuela inevitable que es reproductora, y lo que hace es reproducir modos y usos anteriores. En cuanto a la historia de los sistemas educativos, en lo que nos puede servir esa historia para que nosotros entendamos dónde estamos ahora, un somero vistazo a la historia de los sistemas educativos humanos desde la aparición de las sociedades hidráulicas en el Holoceno hasta nuestra época nos muestra cómo la transmisión cultural intergeneracional, que eso se trata, el sistema educativo, funciona más o menos aceptablemente bien mientras el modo de producción social es estable, pero plantea graves distorsiones cuando se produce una ruptura del modelo productivo. Ya ocurrió con el paso del modo de producción cazador-recolector al modo de producción agrícola, pasó cuando pasamos del modo de producción agrícola al modo de producción industrial y hoy nos encontramos sumidos, desde mi punto de vista, en el más radical cambio social que ha conocido la historia humana desde el Paleolítico. ¿Cuál es la dinámica de la evolución social? Yo creo que para situar el sistema educativo tenemos que saber dónde estamos. Las sociedades humanas, toda sociedad humana se organiza en función de unas estructuras socioeconómicas, políticas e ideológicas.
Pero ¿cuál es el motor de la evolución social? ¿Por qué cambian las sociedades? Esas estructuras que las sociedades se dan tienen que adaptarse a los tres grandes vectores del cambio social, desde que las diversas especies humanas estamos viviendo en la Tierra. Nosotros somos la última, la que ha prevalecido sobre las otras. Los tres grandes factores del cambio de la evolución social, eso ya lo podemos decir porque está científicamente contrastado, son el entorno ecológico, el nivel demográfico y el nivel de desarrollo tecnocientífico. Esos son los tres grandes ejes. Y las sociedades son seleccionadas en función, una selección en función de estos tres factores, en la medida en que puedan adaptarse o no a esas circunstancias cambiantes. Bueno, en lo que respecta a nuestras sociedades, tenemos una situación muy curiosa ahora. Precisamente estamos encontrándonos en medio de una revolución social, una revolución que no es como las revoluciones románticas del siglo XIX, ¿verdad? La revolución es un cambio de fondo, de raíz, que tiene tres vectores fundamentales en lo que es a nivel tecnocientífico. La biotecnología, la física de los nuevos materiales y las tecnologías de la comunicación y la información, que es la que nosotros hemos visto. Bueno, pues se da la circunstancia de que nos ha tocado un tiempo en el cual estamos sometidos en el factor ecológico a un cambio climático de dimensiones enormes. Pero es que además estamos, esperemos que al final, de un proceso de explosión demográfica que además está atentando contra nuestros propios sistemas de protección social, lo puede hacer colapsar. Pero es que, además de eso, estamos inmersos en una revolución tecnocientífica. Es decir, los tres motores del cambio están cambiando de forma drástica y a una enorme velocidad. Y nuestras estructuras socioeconómicas, políticas y jurídicas, pues están ahí intentando de alguna manera sobrevivir a la tormenta. Marcada esta situación, sí me gustaría ahora meternos en los problemas del sistema educativo, ¿vale? Es decir, el sistema educativo es un sistema que está dentro de esas estructuras sociales y políticas también en las que nosotros nos movemos para intentar solucionar los problemas. Pero venimos de un sistema y tenemos un sistema educativo que, como ya se ha dicho aquí antes, en las ponencias anteriores, un sistema educativo de un modo de producción superado por la historia. Simplemente veamos una escuela, como ya se ha dicho aquí, la escuela reproduce la unidad de producción del capitalismo industrial, la fábrica, con sus capataces dirigiendo a esos obreros que se mueven a toque de corneta de hora en hora y de un sitio hacia otro. ¿Cuáles son los problemas del sistema educativo? Bueno, son muchísimos, ¿eh? No quiero abusar del tiempo, voy simplemente a enumerarlos. Centrándonos en el sistema educativo, a las dificultades inherentes a la propia tensión inevitable entre las facetas reproductoras e innovadoras, se une en nuestra época el paso de un modo de producción capitalista industrial a otro de carácter capitalista tecnodigital. Y, como he dicho, en el marco de un cambio del entorno ecológico, con una presión demográfica que amenaza con colapsar nuestro sistema de protección social, mientras la revolución científico-técnica nos aboca a escenarios hasta ahora insospechados, incluso el cuestionamiento de la propia especie humana como la conocemos hoy día. Primer rasgo, se ha insistido aquí y es fundamental. El primero es la velocidad de los cambios, que crece y se acelera de modo exponencial. O sea, no solamente es que los cambios estén creciendo, es que cada vez van más rápidos. Esto tiene unas consecuencias enormes, ya después lo veremos, ¿verdad?, sobre los profesionales que nos dedicamos a esto de la enseñanza. El segundo es que las personas encargadas de transmitir los conocimientos, en una buena parte, no son nativos digitales, sino que son nativos y anclan sus valores, sus modos de afrontar los problemas y sus propios conocimientos en el modo de producción que se está extinguiendo. Esto es un rasgo fundamental. A modo de ejemplo, nos solemos encontrar con un profesorado y unos progenitores que son hijos de la galaxia Gutenberg, bueno, también de la inspección, evidentemente, tratando de formar a un alumnado que es producto de una galaxia totalmente distinta. El tercero es la enorme heterogeneidad de valores, formas de pensar y de vivir propia de las sociedades democráticas avanzadas y de las demandas que éstas generan, gestando un grado de atención a la diversidad
muy difícil de afrontar con los recursos y la forma de organización de los mismos que el sistema educativo actual mantiene y que no se puede solucionar con la incontinencia legislativa que tradicionalmente padecemos. Y en cuarto lugar, y tenemos que tenerlo en cuenta, es la enorme potencia de los agentes de socialización y educación no reglados y ajenos al control del sistema educativo. Me refiero a las redes sociales generadas a partir de Internet, que se han convertido de facto en el principal agente de obtención de información, formación y socialización de un alumnado que a veces las maneja con mucha mayor habilidad y eficacia que los adultos que formamos parte del sistema educativo y que sus familias. Ello obliga, a mi juicio, a replantear y reformular todas las estructuras que el sistema educativo mantiene en la actualidad, obligando también más tarde o temprano a desechar unas y crear otras completamente nuevas. Esta es mi postura de inicio. Muchas gracias, Pepe. Vamos a dar paso ahora a Susana Hernando, desde la visión de la Fiscalía. Cuando quieras, Susana. Voy a controlar el tiempo. Se oye, ¿verdad? Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por estar aquí. Me trae muchos recuerdos Yo estudié fuera en el norte y mi primer destino iba a ser Cádiz, pero por razones de la vida cambié, me fui a Barcelona, pero al final he acabado en Sevilla, cerca. Pero una amiga mía estaba aquí en Jerez y entonces veníamos todos los fines de semana a estar con ella y la verdad que mis recuerdos de Jerez son muy bonitos porque nos lo pasábamos muy bien, así que muchísimas gracias. Yo os voy a contar un poquito la experiencia de la Fiscalía de Sevilla, cómo funcionamos en temas de educación y con respecto a los menores, que tenemos muchas cuestiones. No sé si sabéis, la Fiscalía está dividida, bueno, tenemos muchas especialidades y una de ellas es la de Familia y Protección de Menores y Reforma. La Fiscalía de Reforma y la Fiscalía de Protección somos los fiscales los que atendemos directamente todos los casos relacionados con menores y ambas fiscalías se distinguen por dos aspectos. Uno, por la edad de los menores con los que trabajamos y por el ámbito de actuación. En la Fiscalía de Reforma dejo fuera a los mayores de edad que cometen hechos delictivos, que también pueden darse casos de acoso y de ciberacoso en siendo mayores de edad, pero los vamos a dejar porque es otro ámbito, se sigue por el Código Penal correspondiente y no habría ninguna especialidad y sobre todo que el fiscal interviene pero de oficio. Centrándonos en los menores, todos aquellos delitos cometidos por menores entre 14 hasta los 18 años, sería el Ministerio Fiscal el que llevaría la instrucción, es decir, es el que investiga y determina si procede o no la iniciación de un procedimiento contra ese menor por determinados delitos. En estos casos, los que nos ocupan a nosotros serían todos aquellos relacionados con el acoso o llamado bullying, el ciberacoso y todos aquellos subsidiariamente que como consecuencia de este delito dan lugar a los mismos. La especialidad de la materia de menores, que si bien es cierto que se les aplica a todos los delitos contenidos en el Código Penal, tienen la especificidad, aparte de que es el fiscal el que interviene en la instrucción, que no se imponen penas cuando se condenan por estos delitos, sino medidas. Medida de libertad vigilada con una serie de condicionamientos, integración en un piso de convivencia o el internamiento en un régimen abierto, semiabierto, cerrado, con un seguimiento de su actividad escolar y de los problemas puntuales que ese menor padezca, bien porque tenga un problema de salud mental, de drogadicción o un tipo de trastorno de conducta. Otra especialidad de la jurisdicción de menores es que, independientemente de los delitos que cometa, se le pone solo una medida por todos los hechos delictivos. Por eso, cuando Ana me pedía una estadística, que en el ámbito jurídico la verdad es que no solemos llevar estadísticas porque, a diferencia de la evolución que hay de los métodos tecnológicos, en justicia vamos muy atrás porque no tenemos estadísticas, hay que hacerlo muchas cosas manualmente todavía. Muchas veces cuando nos preguntan los datos sobre sentencias condenatorias por delitos de ciberacoso, no hay tal condena porque junto a ese delito de ciberacoso hay otro delito más grave que puede ser unas amenazas, unas lesiones o incluso una agresión sexual y se va por ese delito más grave y la pena es un concurso de delitos. Hay delito de ciberacoso más el delito correspondiente, se va a una cosa que se llama concurso de delitos del artículo 77 y se pone la pena, en este caso la medida más grave, para el hecho cometido. Entonces, muchas veces en las estadísticas no aparece como ciberacoso, pero sí como el delito correspondiente. Es verdad que, por lo menos en Sevilla, este tipo de delitos no son los más numerosos. Son más numerosos los robos, las lesiones y, últimamente, la violencia filioparental de padres a hijos y de hijos a padres, principalmente en este caso. Como os digo, solamente enjuiciamos cuando se trate de delitos cometidos entre mayores de 14 hasta los 18 años.
¿Qué pasa si un menor de 14 años, que lo hay, comete cualquiera de los delitos que os he mencionado? No es posible seguir un procedimiento penal contra ellos. Y ahí es donde entraría en juego la Fiscalía de Protección, que nosotros, el ámbito de edad de los menores va desde el momento en que incluso están siendo concebidos hasta que cumplen los 18 años, y lo que se trata de actuar a través de estos menores, la Fiscalía, es de evitar situaciones de riesgo en los que se puedan encontrar, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar que entre el Servicio de Protección de Menores, para que en aquellos casos de extrema gravedad haya que retirar a ese menor o grupo de menores y pasarlos a la tutela de la entidad pública. Dentro de este ámbito de la Fiscalía de Protección, nosotros actuamos desde el ámbito escolar en todos aquellos delitos cometidos con menores de 14 años, que como no se puede seguir procedimiento, iniciamos un seguimiento de su situación, bien oficiando a servicios sociales, a los equipos de tratamiento familiar, para que ese problema puntual que ha planteado el menor y que penalmente no exige una responsabilidad porque no se puede, se ataje a través de la actuación de estos servicios sociales, dándole ayuda, orientación a esa familia, bien para que acuda a terapia, a un psicólogo o alguna otra actuación que consideremos conveniente para erradicar ese problema. Se le informa a los progenitores, en estos casos que cometan este tipo de delitos, que por ser inimputables no se puede exigir responsabilidad penal, pero los padres sí que pueden exigir de las víctimas responsabilidad civil a los progenitores del agresor o del sujeto activo que ha causado ese delito, acudiendo a la vía civil y exigiéndole esa responsabilidad a esos progenitores por ese hecho delictivo. Desde otro punto de vista, y muy importante, actuamos también en el ámbito del absentismo escolar. Nosotros el año pasado, eso sí lo contabilizamos, pusimos en Sevilla, en toda la provincia, 91 denuncias por absentismo escolar, siempre que resulta acreditado, previa comunicación, de todos aquellos menores que falten al colegio, más de un 25% de faltas. Los centros escolares, nosotros nos reunimos anualmente con la Comisión Provincial de Absentismo, obligatoriamente, digamos, una reunión anual, esporádicamente nos reunimos de otra manera, cuando lo consideran oportuno y nos llaman también para convocar esta reunión, y muchas veces directamente desde los institutos, los centros escolares, tenemos un servicio de permanencia los jueves por la mañana en los que solicitan cita para hablar con cualquiera de los fiscales de protección que llevamos para exponernos puntualmente los problemas de los menores absentistas. Cuando nos notifican esta situación de absentismo, nosotros ponemos la denuncia, se incoa el correspondiente procedimiento penal contra los progenitores, escolaridad obligatoria de 6 a 16 años, de tal manera que por arriba y por abajo no habría absentismo, y se inicia el procedimiento penal. En algunos casos, pocos, al recibir la denuncia, los progenitores regularizan esa situación escolar y los menores van al colegio, y en la mayoría de los casos no lo hacen. De las 91 denuncias que os he comentado, solamente 2 lo regularizan, y uno de ellos, después del seguimiento, independientemente de que se archive ese procedimiento porque está regularizando, nosotros seguimos interviniendo con esa familia. Los servicios sociales me volvieron a notificar que el menor volvía a ser absentista y reanudamos el procedimiento. Consecuencias de la condena de los progenitores, en el caso de que sean condenados, que lo son, por absentismo escolar, se les puede imponer pena de prisión o de multa. Normalmente solemos pedir pena de prisión, pero como no suelen ser reincidentes, esa pena de prisión no la cumple y se suspende. ¿Qué quiere decir? No entran en prisión condicionado a 2 cosas, a que no cometan ningún delito dentro de un plazo mínimo de 2 a 5 años y a que durante ese plazo de suspensión los menores acudan al centro escolar. ¿Vale? Está siendo efectivo. El único problema que ha habido es que en la última reforma del Código Penal, el año pasado fue un año de reformas legislativas tremendas, se añadió una pequeña coletilla, porque el artículo 226 del Código Penal dice que los progenitores se les puede inhabilitar de patria potestad, pero esa reforma estableció obligatoriamente que los padres que salgan condenados por absentismo tienen la prohibición de relacionarse con sus hijos, lo que supone que al ser condenados, si no tienen otro familiar que pueda hacerse cargo de estos menores, durante el tiempo que dure la condena, estos menores pasarán al Servicio de Protección de Menores. Es algo que el legislador muchas veces no cuenta con los profesionales del ámbito de la justicia y es una incoherencia. Los servicios de protección están llenos de niños que para otros problemas más gordos. Esa es más o menos nuestra actuación en grandes rasgos para no pasarme de tiempo. Pues muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Bueno, pues toma la palabra Virginia.
para ver ese posicionamiento desde la perspectiva de la Yo dirección. no voy a poder optimizar tanto el tiempo, ¿no? Voy a quedarme aquí, me quedo aquí. Antes de empezar, compañero del fondo, quiero dar las gracias a USIE, en especial a Ana y a Antonio, porque, bueno, me parece muy conveniente este trabajo compartido que hacemos muchas veces y compartir también contextos de formación y por ello, en nombre de ADIAN, pues os doy las gracias y a los que estáis aquí por haberme recibido con la calidez que lo habéis hecho, ¿no? Bueno, pues ahora sí que podemos empezar. Yo, como tenía el tiempo muy tasado, he intentado ajustarme, como los demás, a esos minutos y lo que voy a recoger aquí es más de lo mismo, pero yo creo que es la confluencia de todo lo que se ha ido diciendo desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, el mundo globalizado, sociedad y comercio global, digitalizado, modelos de familias muy diferentes a lo que nos tenemos que enfrentar también en los centros, crisis económica y pandemia, que además afecta muchísimo, como veremos, a asuntos que nos vamos a encontrar en la escuela, relaciones sociales, nuevos ídolos e iconos para la juventud, crisis de valores, problemas alimenticios, educación emocional, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos que en la escuela pues no solo ya enseñamos, sino que también educamos y además estamos pendientes de muchas cuestiones importantes para la familia y para el alumnado, ¿no? Temas de bullying, ciberacoso, asentismo escolar, seguimiento escolar de las familias, vacunación, problemáticas familiares, hojasimia, etcétera, ¿no? La cultura de innovación y actualización constante y necesaria en el currículo y las metodologías, pero esto también afecta a los profesionales que estamos en los centros y a los que estáis supervisando los centros, ¿no? Y todo va, como hemos dicho, muy rápido. La generación Z, ¿no? Esta es una de las generaciones que tenemos, esta es la capacidad que tiene de concentración rápida, la inminencia, los aparatos, su vida está focalizada, pues como veis, en eso, ¿no? Generación alfa, pues a partir de 2011, 100% digitales, consumidores de vídeo antes del primer año, buscan perfectamente lo que quieren encontrar, aunque no tengan una alfabetización digital, etcétera. Sobreexposición a los móviles, pues toda, y creo muy oportuna la instrucción para que por lo menos en el espacio escolar podamos tratar el tema con otro tipo de dispositivos y siempre a instancias del profesorado, ¿no? Esa exposición a los móviles que produce problemas en las relaciones personales, con visión de realidad errónea, iconos negativos, cosificación, pérdida de visión, mala higiene postural, ludopatía, desarrollo de enfermedad, en fin. Y además el acceso al porno muy temprano y tenemos un gran problema con eso y los centros estamos intentando afrontarlo lo mejor posible, ¿no? Mejor leer o jugar a las maquinitas, ¿no? Parece que la lectura pues ya o tiramos de autores que realmente sepan dar con el punto de interés del alumnado o no hay manera. Los Heartstopper, las novelas de Mercedes Ron, algunas trilogías, algunos títulos que desde el punto de interés del alumnado consigue engancharlo, pero todavía no lo suficiente como para apartarlos de las pantallas, ¿no? La escuela pues da pequeños pasos, pero no son los suficientes. Yo abogo siempre porque esto tiene que requerir un cambio estructural completo, porque lo que vamos haciendo, y recojo las palabras de Pepe Orihuela, es parchear, ¿no? Es la consecuencia que tenemos con esta cantidad de normativa permanente que va cambiando, ¿no? Estructura y planteamiento, vamos parcheando. Y parcheando no se puede llegar al fin último, que es adaptarnos a esta nueva realidad y sustituir tanta carga teórica por carga más práctica, por una significatividad en la educación, ¿no? Problemas como la educación emocional, la salud mental, que le estamos dando mucha importancia, vamos recabando, ¿no? ¿Qué problemas hay? La salud física, venga, pues ampliamos educación física, está muy bien, pero nadie se para a pensar en qué necesidad tenemos de trabajar la educación emocional y la salud mental, tan necesario en adultos y en niños, ¿no? Después, bueno, el tiempo de calidad, el tiempo que pasan nuestros jóvenes con nosotros en la escuela, pero y con las familias, ¿no? En esta sociedad de vértigo en el que pues,
normalmente trabajamos ambos padres y qué tiempo podemos dedicarle de calidad y a controlar, como decían los compañeros, esa exposición a contenidos digitales, ¿no? Hablaba de, bueno, los reglamentos orgánicos, volveremos sobre ello que esto va más rápido. También me parece muy interesante y no se ha hablado, pues, los hábitos alimenticios, ¿no? Porque todo también hace que tenga consecuencias en la forma que tenemos de afrontar las comidas, los picoteos, como en el colegio pues tenemos unos comedores estructurados con una comida que sabemos que es la... Pero ¿y el resto del tiempo? ¿Y las máquinas expendedoras? ¿Y cómo se come en casa? Todo esto, ¿no? Y bueno, esto es fundamental, que tampoco se ha dicho y me parece que tenemos que poner en valor la petición que llevamos años haciendo los profesionales de la educación para que haya profesionales en los centros, enfermeros escolares por lo menos, que puedan ocuparse de toda la fase preventiva de las cuestiones que estamos hablando de salud mental, de enfermedades, de afrontar la sexualidad, etcétera, ¿no? No solo atención primaria, sino preventiva también. Y después, comparándonos con otros sistemas, todo esto, que es que agobia incluso el decirlo todo junto, ¿no? Agobia un poquito, pero es que al final es lo que estamos concentrando los profesionales de la educación, más todos los cambios normativos que afectan al currículo, con lo cual no nos debe sorprender pues, que haya crisis de ansiedad, que haya problemas realmente de baja de profesorado, que haya conflictos incluso en cómo entender las soluciones que damos entre familias, un tanto por ciento mínimo, y centros, ¿no? Y que tengamos pocas herramientas para ello y que sabemos que ya somos autoridad pública, pero eso en qué se traduce, ¿no? Sí, hablamos esta mañana con algunas compañeras, ¿se puede reprobar a la familia? Bueno, ya, pero ¿qué consecuencias más tiene eso? Muchas veces las familias que no trabajan a la vez con nosotros en la misma línea, pues no le dan tanta importancia al sentido de esa reprobación. Entonces, bueno, la administración está detrás de todo esto y sin ella, esta detección que estamos haciendo y que hacemos todo y compartimos, no irá a solución ninguna si la administración no pone remedios para ello. Y otra de las cuestiones que yo creo de vital importancia, y lo comentaba con Susana antes, es que realmente todos los profesionales que somos actores de la educación podamos tener una vía de comunicación abierta, fácil, sencilla y saltándonos pues todo aquello que es la acumulación burocrática, ¿no? Y que lo que hace es ir a desfavor de las soluciones rápidas que necesitamos para todos estos problemas. Entonces, Fiscalía, los equipos de ETF, Asuntos Sociales, los centros de salud, en fin, que requeriríamos de ese panorama que tú contabas que en Sevilla pues era bastante normal y que no siempre es extrapolable al resto de provincias, ¿no? Entonces, bueno, un poco este es el panorama que desde los centros y lo que hemos podido sacar en conclusión los directores, pues os podemos ofrecer. Pues muchísimas gracias, Virginia. La verdad que son temas que evidentemente todos sabemos que están ahí, ¿verdad? Son cuestiones interesantísimas y seguiremos abordándolas a lo largo de la mesa. Gracias, Virginia. Joseba, desde el sector de familias. Sí, buenas. Igualmente agradecerán la invitación a USIE. Es un placer estar aquí también en Jerez y representando un poco al sector de las familias, ¿no? Voy a intentar ser breve y también no repetir demasiado, porque aunque es difícil, después de estas intervenciones tan aclaratorias, ¿no? Evidentemente todos sabemos que en los últimos 30, 35, 40 años, desde que el profesor Orihuela lleva dando clases, ha cambiado muchísimo la configuración de las familias en nuestro país en general, más pequeñas, cada vez hay menos natalidad y por tanto hay menos familias con descendencia, más pequeñas, es decir, con menos hijos de forma más consciente o por lo menos más integrada. Se tiene hijos más tarde. El otro día leía la noticia de que por primera vez el año pasado se tiene las mujeres mayores de 40 tienen más hijos que las mujeres menores de 25. Eso es por primera vez en la historia. Entonces, bueno, cada vez se está alargando.
el modelo ya dominante desde hace tiempo es el que haya doble fuente de ingresos, cosa que no pasaba hace 30 o 40 años. Más formadas, cada vez hay más familias, padres, madres que tienen la misma formación que un docente o más, y eso es una realidad que también cambia en muchos aspectos el papel, ¿no?, de la educación. Y, en general, como bien se ha definido aquí en estas jornadas, mucho más diversas en todos los sentidos, ¿no? En orientación, en culturalmente, con el tema de inmigración, custodias, en fin, un montón de diversidad en todos los sentidos que, bueno, pues ha cambiado, ha configurado de forma muy diferente la situación respecto a los años 80, por ejemplo, que todo era más, digamos, todo más homogéneo, ¿no? Esos cambios no han ido acompañados, o creemos que no han ido acompañados, con políticas públicas y servicios de apoyo a esas familias que, digamos, compensen toda esta situación, ¿no? Esos son los datos que tenemos a nivel de la Unión Europea y no somos un país donde destaquemos precisamente por esa, digamos, abundancia de políticas de apoyo a la familia, con lo cual eso genera un rozamiento y un estrés muy importante que afecta al sistema educativo, como aquí se ha comentado, ¿no? Es decir, al final eso es una preocupación importante de las familias, cómo conciliar y tal, y esa falta de recursos, de ayudas del sistema general acaba estresando también a la familia y, por tanto, al sistema educativo. Y como decía un buen profesor, pues familias enfadadas, docentes enfadados, ¿no? Es decir, eso es matemático, ¿no? Y dos aspectos importantes que creemos que producto de este cambio están influyendo. Y se han comentado también por aquí, creo que cambia la forma de relacionarse de las familias con la escuela, con el sistema educativo, es decir, en general con todos los servicios públicos, pero digo esto porque muchas veces pensamos que es una excepción la escuela, y no es así, no es una excepción, sino en general nuestra relación con los servicios públicos ha cambiado. Somos mucho más exigentes, exigimos más transparencia, más información, queremos ser más corresponsables de las decisiones, de las actuaciones, etcétera, y lo queremos además a una velocidad mucho mayor, ¿no?, que se ha comentado por aquí, ¿no? Pongo un ejemplo. Este último mes, en una zona, en un barrio de Sevilla, donde estoy yo, en Sevilla Este, bueno, hay un grupo de familias de mi colegio que tenían un problema con la entrada a uno de los 2 institutos de adscripción que tiene el colegio y, bueno, había más solicitudes que plazas en la adscripción y, por tanto, pues había un sector de familias, las que tenían menos puntos, que, bueno, pues pensaban que podían quedarse fuera de ese instituto de preferencia, de adscripción, y pues estaban preocupadas, etcétera, ¿no? Esas familias llaman al instituto, evidentemente quien atiende el teléfono les dice que no le puede pasar el teléfono de dirección y que ya, en todo caso, ya se les llamará, le toma nota y tal. Como no les llaman, pues mandan un email para poder concertar una cita e interesarse. No reciben ninguna contestación. Mandan un email a la delegación, hacen un escrito. Como no reciben ninguna contestación, pues al cabo de la semana hace una recogida de firmas. Bueno, va la cosa preocupándose cada vez más. Hace una recogida de firmas, tampoco vuelven a intentar hablar con dirección. Bueno, en definitiva, 3 o 4 semanas, lo sabéis, entre la sesión 2 y la tercera sesión de la Comisión de Garantía de la Admisión, bueno, pues pasa todo ese periodo sin que nadie le diga absolutamente nada, acaban acudiendo, lo que os comentaba, familias más formadas, familias que tienen conexiones, familias que saben, que pueden leer la normativa, tal. Bueno, pues acaban hablando con un medio de comunicación y sale publicada la noticia en prensa. Ahí sí las llaman, cuando sale publicada la noticia en prensa. El tema se soluciona, pero a mí me trasladan que le eche una bronca a esas familias, ¿vale?, porque esa no es la manera de proceder.
Entonces, mi pregunta fue, ¿y cuál es la manera de proceder? ¿Vale? ¿Y cuál es la manera de proceder? No diciéndome, me habéis metido presión, habéis tal, pero es decir, ¿qué tienen que hacer? Si alguien tiene un problema que considera grave, te llama, te escribe email, tal. Y es verdad que seguramente esas personas están súper ocupadas y tienen 1000 problemas y no es, lo sabemos perfectamente, ¿no? No es caso de personalizar, ¿no? Pero para poner este ejemplo, que yo creo que define bien el mundo en que vivimos, de cuando las familias tienen un problema, pues entienden que tiene que haber una relación rápida, una reacción, una información rápida, y el sistema educativo, en términos generales, y hay sus excepciones muy interesantes y hay gente que lo hace muy bien, pues no está acorde, digamos, a esa capacidad de reacción informativa que es lo que hoy en día se espera de la administración pública, de cualquier servicio público, etcétera, ¿no? Y ya por último, comentar también, se ha comentado, el cambio que ha sufrido el rol del docente en estos últimos años, ¿no? Estos decenios, donde efectivamente se ha pasado de ser pues, la persona que concentra, que define el conocimiento, que es el que te puede abrir las ventanas y las puertas a otro mundo, y también desde el punto de vista de la familia, que te abría las expectativas de tus hijos a un futuro mejor, a que el conocimiento, con lo que hemos hablado, lo han comentado muy bien el ponente anterior, pues ya no es el docente el que te abre la puerta al conocimiento, el conocimiento ya no está en manos, o al menos exclusivamente del docente, y además hay familias que sus padres pues son ingenieros o son no sé qué, con lo cual tienen un conocimiento también muy elevado y saben dónde encontrarlo. Por tanto, ese papel ha cambiado muchísimo y hay que un poco adaptarlo a los tiempos. Y por último, señalar el tema de la revolución digital. Yo creo que desde el punto de vista de la familia lo que hay es sobre todo mucha confusión. Hay mucha confusión y muchas contradicciones. Contradicciones porque se ha comentado aquí también, no somos demasiado coherentes entre las prohibiciones, el uso que nosotros mismos hacemos de las tecnologías en nuestra vida privada, pero también en la empresa, etcétera, con la alfabetización digital, que es imprescindible, que es la nueva alfabetización, es decir, igual que saber leer y escribir antes era una frontera importantísima, pues ahora mismo es la alfabetización digital, esa frontera al mundo laboral, al mundo de la empresa, y sin eso, pues difícilmente vas a tener un futuro y unas expectativas importantes. Y esos mensajes yo creo que son muchas veces contradictorios y que en contra de lo que puede parecer, porque todo va muy rápido, quizá merezca la pena pararse a pensar, pararse a reflexionar, pararse a consensuar hacia dónde queremos ir, cuáles deben ser los objetivos, e ir, como se ha señalado, toda la comunidad educativa una en pro de esa Lo vamos a afrontar también ahora. Pues muchas gracias. Bueno, yo os recojo un poco el guante, ¿no? Hemos hablado desde el cambio, este cambio social, un poco del cambio incluso antropológico, ¿no? De que inició Pepe, el trabajo frente a dicho cambio que no para en la propia administración desde la Fiscalía y los casos, ¿no? Esos cambios en las generaciones, generación Z, generación alfa, el acceso, ¿no? El acceso a la red, sin red prácticamente, ¿no? De seguridad por parte de los menores en este caso, y esa perspectiva en el cambio de la familia, pero cambia el modelo de familia, pero cambia también evidentemente la necesidad, ¿no? Que las mismas familias como que solicitan, ¿no? Demandan desde el propio sistema. Bueno, ante todo esto, y continuando con la mesa redonda, yo voy a unificar las dos siguientes cuestiones, porque yo creo que habéis sido bastante explícitos a la hora de manifestaros en cómo veis el cambio social. Si os quería preguntar ahora, desde cada uno de los ámbitos vuestros, ¿cómo pensáis que deben de afrontarse dichos cambios? Y os voy a pedir también alguna propuesta concreta para asentar un poco y empezar a generar, ¿no? ese desequilibrio, y que podamos llegar después al final, si tuviéramos margen, a esas dos cuestiones
que como todo desequilibrio, pues genera un crecimiento y yo creo que es oportuno. Entonces, ante la cuestión de cómo consideráis que esos cambios sociales deben afrontarse desde vuestro plano y esas respuestas concretas que se le daría desde vuestra perspectiva, si os parece volvemos a empezar con Pepe Orihuela, que aparte yo creo que va muy casado con este nuevo ensayo que está escribiendo de la Inspección de Educación y el futuro. O sea, ¿a dónde lo enfocamos? Pero claro, es que hay mucho que hablar de este tema. En primer lugar, lo leo textual. Las profesiones actuales deben escoger entre adaptarse al nuevo modelo productivo o desaparecer. Hay algunas que están más amenazadas, como por ejemplo los traductores. Lamento si hay alguien aquí. Y otras que también están muy cuestionadas. Es decir, el nivel de un sistema educativo, yo entiendo que depende del nivel de los profesionales que trabajan en él. O sea, esto es algo evidente. Y por lo que respecta a la inspección, yo creo que es preciso acometer una profundísima reforma de su forma de organización y de su propio papel en el sistema educativo. También, evidentemente, por tanto, en la forma de seleccionar a sus miembros. En cuanto al papel de la inspección en el sistema educativo, decir varias cosas. En primer lugar, tenemos que desterrar ya de una vez por todas, hemos avanzado mucho en eso, la cultura de confundir supervisión con control. El control es una de las patas de la supervisión, pero no es la supervisión. Supervisar es controlar, evaluar, controlar para algo, evaluar para algo. ¿Para qué? Para asesorar, ayudar a la mejora. Pero nosotros no estamos para vigilar, o no deberíamos estar para eso. Y si estamos para eso, ya estamos camino de la desaparición. En segundo lugar, esa supervisión para la mejora de conducir a la concepción de la inspección, y se dijo antes aquí en la ponencia de Fernández Enguita, Samuel ha dicho, es decir, ¿qué tipo de inspección? La inspección o es un agente de cambio educativo, o, lo digo muy radicalmente para que se me eche cuenta, es decir, o es un agente de cambio educativo o también está condenada tarde o temprano, por mucho que se diga que es un factor de calidad y todas las cosas que se diga, lo que no funcione va a ser superado por la historia. Un agente de cambio educativo que tiene que estar precisamente para ayudar y acompañar a la comunidad educativa entera a realizar los cambios que inevitablemente van a tener que hacerse. En tercer lugar, por tanto, hemos de generar unas formas de selección que garanticen el acceso al ejercicio de la función inspectora de las personas mejor preparadas, no solo para velar por el cumplimiento de la legislación vigente, sino fundamentalmente para ayudar a la comunidad educativa a seguir avanzando hacia procesos de innovación. Y, por tanto, creo que la selección tiene que estar basada, más que en un sistema decimonónico de selección como el que tenemos ahora mismo, debe de estar basada más bien en la trayectoria y en las competencias de las personas que intentan acceder al cuerpo. Y en cuanto a la organización y a la dependencia de la inspección, esto ya lo dije en 2010, o sea que algunos sabéis que lo repito siempre como un mantra, pero como lo dije en 2010, estamos en 2024 y estamos en lo mismo, pues lo repito. Es una condición imprescindible para el desarrollo de la inspección de forma auténticamente profesional, su liberación de la tutela política de la Administración que en cada momento detente el poder en la Consejería o en el Ministerio. Por tanto, es preciso democratizar también las estructuras organizativas de la inspección. Tenemos que reforzar la autonomía de la inspección, por un lado. Tenemos que reforzar el papel de los órganos de las cúpulas directivas, por ejemplo, de la Inspección General, de la Central. Tenemos que conseguir un equilibrio que todavía no hemos conseguido entre las fuerzas centrípetas y centrífugas, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Tenemos que conseguir que cada provincia tenga su autonomía, pero que esto no degenere en 8 reinos de taifas distintos. No sé si me explico. Creo que esto es muy importante.
Y lo mismo que en el profesorado, evidentemente hay dos tipos de profesionales. El que va a desaparecer con el nuevo modelo productivo, que es el profesional técnico. Mire usted, yo soy un técnico. Ese está ya, para eso no hace falta. O el profesional reflexivo, que sobre su propia praxis va intentando cambiar su método y su modelo. Propuestas concretas. Bien, vamos a ver. Propuestas concretas. Tú has unificado ya las dos preguntas, ¿no? De inspección y del sistema educativo en general. Vale, pues voy rápido entonces. A nivel del sistema educativo, ahora aterrizo después más todavía en la inspección. A nivel del sistema educativo hay que alcanzar, y en eso estoy totalmente de acuerdo, la alfabetización digital, pero no solamente del alumnado, sino de todos los que estamos trabajando en el sistema, si no, es absurdo. Es imprescindible fijar cuál es el perfil de ciudadano que queremos formar en el futuro. Escoger entre el mero productor técnico o un ciudadano con conciencia crítica. Es preciso reformar el currículum para que el aprendizaje en competencia esté atravesado por la intención de formar personas capaces de asimilar y discriminar la información. Si ya el profesor no es tanto un recipiente de saber que va a darle a gente que no sabe. Eso ya ha pasado a la historia. El profesor acompaña. El sistema educativo ahora tiene que ser un sistema donde todos trabajan juntos para conseguir nuevas metas. Ya no hay aquí un sistema de jerarquía tan fuerte. En cuarto lugar, reformar desde la raíz los sistemas de selección y formación de los profesionales que forman parte del sistema educativo, así como, no sé si esto gustará mucho, introducir un sistema de evaluación periódica de los mismos. En quinto lugar, dirigirnos hacia una escuela cogestionada, no congestionada como puede estar ahora, sino cogestionada por todos los sectores de la comunidad educativa. Tengo en la cabeza una cosa, las comunidades y las escuelas de aprendizaje, que funcionan, y sin embargo las estamos relegando casi a lugares marginales o a pueblos pequeños. Pero lo que hoy es un embrión es la normalidad del futuro, En séptimo lugar, hay que profesionalizar los puestos directivos de la Administración educativa a través de la implantación de una carrera docente, eliminando tanto los puestos de libre designación como los puestos eventuales a partir de dirección general para abajo y a partir de titular de delegación hacia abajo. Hay un uso y abuso de los PLD, hasta terminar convirtiéndonos de facto en eventuales, que son dos cosas distintas. Propiciar de forma real, y no solo de palabra, la autonomía pedagógica de funcionamiento y de gestión de los centros, con una drástica reducción de la burocracia que amenaza con asfixiarlos. Y a nivel concreto ya, voy terminando, a nivel concreto de la inspección educativa, entiendo que esta es nuestra última intervención, ¿no?, de cada uno, ¿no, David? Sí, porque el tiempo agobia. Vale. En primer lugar, apostar por un tipo de inspección, como he dicho, formada por profesionales reflexivos. En segundo lugar, democratizar las estructuras de la dirección de la inspección con una forma distinta de selección de todos los puestos. No me estoy refiriendo ya ahora solamente ya desde arriba, sino me estoy refiriendo hasta puestos de coordinadores de zona, etcétera, etcétera, a través de proyectos que presentan las personas. Evidentemente, desde mi punto de vista, y lo digo con toda claridad, lo vuelvo a repetir, no debería de haber una dependencia por supuesto, de los delegados territoriales, pero es que no debería haber una dependencia de la inspección, ni siquiera, en mi juicio, de la propia viceconsejería, sino que la inspección general, debería de responder, por supuesto, a un control político. No puede haber un poder que no esté sometido a la soberanía del pueblo ante el Parlamento. Este es el lugar que creo que es el adecuado. En cuarto lugar, sometimiento de la actuación inspectora a sistemas de evaluación que midan el impacto real de nuestras actuaciones en la mejora del sistema educativo. Hay que medir si lo que estamos haciendo sirve o no sirve, de verdad. Extender, que eso es fundamental, la labor de supervisión y agente de cambio que la inspección tiene hacia las estructuras propias de la Administración educativa y no solo de los centros educativos. Si somos la inspección al servicio de la Administración, que sea inspección que pueda supervisar también cómo funciona toda la estructura de la Administración. Y en sexto lugar,
liberación de la inspección de ciertas tareas burocráticas que son innecesarias, porque, como ha dicho Samuel, ya estamos en un proceso donde sería posible, para centrarse en la inmersión en la vida de los centros y los servicios educativos. Y esto obliga, y yo sé que puede parecer irreal, pero hacen falta más efectivos, evidentemente, porque lo que no se puede es abarcar mucho. Y como voy a terminar, y las dos preguntas que íbamos a hacernos ya no lo vamos a hacer, termino rápido diciendo... Vale, como por si las moscas. Las instituciones en general van a remorque de los cambios sociales, generados por los que se producen en ecosistemas ecológicos y social. Esto es así. En el escenario de cambio radical y de enorme profundidad que estamos viviendo, es lógico que la escuela necesite un replanteamiento muy serio de la forma de organizarse. La participación y coimplicación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa es fundamental. Y como una de las preguntas era si la escuela debe contribuir a lograr sociedades más justas, pues también voy a decir lo que pienso sobre ese tema, ya que me habéis dado la oportunidad, lo que es mi opinión, después de mucho tiempo en este sistema. No es posible lograr una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva, incluso más productiva, cuando en el propio sistema educativo estamos reproduciendo las diferencias generadas en el conjunto social por la estratificación social. Tenemos que luchar profundamente por evitar que los centros educativos terminen reproduciendo la segregación de clases sociales que existe en nuestras sociedades. No vaya a ser que terminemos existiendo una red de centros privados para la clase alta, una red de centros concertados para la clase media y una red de centros públicos para la clase media baja y la clase baja. Y es claro que la actualidad en la escuela, y termino, frente a este papel reproductor e innovador, ahora que es más necesario que nunca el papel innovador, estamos asistiendo a un proceso donde precisamente lo que se está aferrando ante el miedo al cambio es a una apuesta por estructuras de reproducción de lo que había, de la reproducción social. Las soluciones vamos a tener que inventarlas por el camino, pero no van a poder ser soluciones del pasado. Serán las soluciones que funcionen en el futuro. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Pepe, por la síntesis de las dos cuestiones. Van dos cuestiones ahí unificadas. Susana. Respecto a los cambios que se plantean, desde la Fiscalía lo que proponemos siempre es prevenir mediante la información y comunicación tanto a los menores como a los padres. Nosotros nos llaman de muchos colegios para informar no solamente a los profesores, a los tutores, jefes de estudio, sino que se hacen reuniones con menores y con los padres para informarles de las consecuencias que dan lugar los hechos, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista civil. Normalmente vamos otra compañera y yo, ella lleva reforma, yo llevo la parte de protección y antes teníamos, digo antes porque el año pasado, como fue un cambio tantas legislaciones a efectos de los delitos de agresión y de abuso sexual, si ustedes recuerdan todo el problema que hubo, aprovecharon y modificaron el Código Penal y teníamos un Código Penal hecho para adolescentes en los que les explicaba con palabras fáciles cuáles eran los delitos y las consecuencias y entonces les explicábamos y los chavales en el colegio la verdad que entendían muchísimo mejor. A algunos les venía muy bien, otros pues les daba absolutamente igual, como pasa siempre, pero siempre hay gente que le viene bien. Tratamos de evitar que los menores de protección que se encuentran en situación de riesgo puedan convertirse en menores delincuentes, es decir, que entren ya en el sistema de reforma. ¿Cómo lo hacemos? Se lo comentaba también antes a Virginia. Por ejemplo, en materia de asentismo escolar, en Sevilla hemos creado la Comisión de Asentismo en el Polígono Sur para evitar que los menores sigan siendo asentistas y en esa comisión intervenimos todos los sectores sociales, desde salud, fiscalía, la policía, el Servicio de Protección de Menores, inspectores y directores de distintos centros de educación y todos aquellos que consideremos que sean convenientes. Lo hacemos también facilitando un correo electrónico, un número de teléfono y lo que os digo personalmente a través de estas mañanas de los jueves en los que todas aquellas personas que quieran comunicarnos situaciones de riesgo, plantearnos problemas, cuestiones o dudas, nos lo faciliten e intentamos buscar una ayuda conjunta. En Sevilla, no lo sé si lo saben, se creó la figura del agente tutor. Estaba intentando buscar la noticia, pero ahora por la verdad creo que eran 31, no me hagan mucho caso el número exacto, de policías locales que lo que hacen es que cuando se notifica por un centro escolar o de alguna otra institución que existe un problema en ese colegio, bien porque haya un caso de acoso, bien porque haya un caso de ciberacoso, amenazas, lesiones entre los menores, estos dos agentes que van en patrulla se personan en el colegio, hablan con las partes y ponen en conocimiento, bien de los servicios sociales y de la Fiscalía, esta situación para evitar la erradicación de estos problemas. Para terminar, y si luego quieren hacerme preguntas, las resuelvo, como propuestas. Yo una que les lanzo a ustedes y que la mayoría de la gente nos plantean es que en los
casos de acoso, por favor, que a los menores que se sienten acosados les faciliten la posibilidad de cambiar de centro escolar, lo digo a los inspectores, que son todos los que están aquí, porque muchas veces los que se cambian de colegio son las víctimas y no los agresores, y hay muchas veces que en ese intervalo la víctima lo pasa tan mal que los padres nos vienen a solicitar, por favor, que aceleremos ese procedimiento de cambio de centro escolar. Nosotros hay veces que sí que funciona, porque cuando hablan de la Fiscalía parece que somos un dios, otros dicen que hay que seguir el trámite correspondiente y se facilita, sobre todo, para evitar ese daño psicológico que se causa a las víctimas. Otra propuesta que se establece y que siempre planteamos ¿es viable reformar la edad del Código Penal para que la edad de los 14 años se baje, a lo mejor en determinados delitos, y sea, en vez de los 14, a los 12? Tenemos muchos casos de agresiones sexuales de menores, de 12 incluso menores de edad, los casos de acoso. No veáis lo efectivo que es cuando nos notifican a un menor de 14 años que ha habido un caso de acoso escolar, que los servicios sociales se presenten en los domicilios de estas padres de clase normal. No estamos hablando de clases de estructura desestructurada, sino de gente normal. El impacto que causa el ver los servicios sociales que le hagan un seguimiento a una familia normal como cualquiera de nosotros y la actitud que esos padres toman respecto al comportamiento de sus hijos. La verdad que es muy efectivo. Y, por último, exactamente, cualquier coordinación entre todos los que intervenimos en materia de educación, porque si bien es cierto que los padres son los primeros responsables en la educación, todos los demás podemos hacer bastante para ayudar y criar niños normales dentro de una sociedad que tenga unos valores que creo que merece la pena para los menores de hoy en día. Muchísimas gracias por la vamos, muy deprisa. Me parece fantástico. Es verdad que el tiempo nos pisa, ¿verdad? La última, ¿no? Ya siempre estamos un poco más cansados, pero bueno, sí, me gustaría terminar con la palabra de Virginia, que me ha comentado esquematizar bastante esa postura y creo que es bastante interesante. Y José va para cerrar con la visión también esquemática sobre esas propuestas de la familia e intentar ajustarnos un poco a eso, al final de la jornada. Virginia, ¿te parece? Eso. Bueno, sin presiones, sin presiones. Yo coincido en muchos aspectos con lo que ha dicho Pepe, entonces voy a intentar centrarme sobre todo en aquellos que no ha nombrado tanto, ¿no? Después de escuchar con mucha atención todas las intervenciones desde ayer, creo que todos coincidimos en que hay que redefinir espacios y tiempos, ¿no? Porque era muy curiosa la imagen que proyectaba el compañero antes de la clase, ¿no? Bueno, ya no estamos en tarima, pero de la clase con su tarima, el docente, los discentes, todos sentados en pareja y escuchando a la sabiduría, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido ya, ni siquiera esa disposición. Ahora con las aulas ATECA y todas estas nuevas, bueno, es verdad que con los fondos europeos se están dando pequeños pasos y ahí incluso vienen las empresas y nos muestran este mobiliario que hay, que si lo pones así un cuadrado y si lo abres así y tal, y es verdad que algo tan sencillo como redefinir el espacio y hacerlo agradable. Mira, yo con la primera partida que hubo de reformas COVID, yo lo veía en mi cabeza como cuando uno ve una reforma en casa, ¿no? Digo, esto está más que justificado porque yo empecé con un centro con 79 alumnos y tengo casi 1000. Digo, y claro, tenemos una entrada angosta, estrecha, difícil, de alto contacto y está más que justificado que por COVID pues esto se plantee una especie de expansión cogiendo un porche cubierto que teníamos enorme, ¿no? Bueno, pues hemos redefinido el espacio y hemos sacado un hall que es una maravilla y que es el centro neurálgico de exposición del centro. O sea, uno entra y la feria del bilingüismo, la exposición de Investigarte, Matemón y Ecuación Mortal, que ahora también os quiero comentar algo de eso. Y todo lo que queremos realmente compartir, exponer, exhibir y que las familias además cuando vengan, que nuestro centro está abierto a cualquier hora, a la familia, que compartir esas experiencias y bueno, y poner en valor lo que hacemos, que no vendemos
sabemos suficientemente lo que hacemos. Entonces yo eso abogo por una redefinición de espacios y de tiempos también, ¿no? Si hemos visto que la atención plena está tan reducida, esto de las horas cerradas y además no hay intercambio, ¿no? Porque antes yo recuerdo los 5 minutillos, eso que teníamos de una clase a otra, ahora no, nada, tienes que estar como soldado, ¿no? Y además estamos los profesores de guardia y tú a tu clase no salgas, no te asomes, ya lo verán en el recreo. Y entonces todo esto pues da más la sensación de una cárcel que de un centro, ¿no?, educativo. Eso por un lado. Y después me he saltado antes una diapositiva que hablaba yo de la oportunidad que teníamos con los decretos, bueno, habla de 327, 328 de primaria y 499 me parece, pero yo hablo de lo nuestro. El 327, que ahora con ocasión del informe del Consejo Escolar de Andalucía, que sigo insistiendo, comparto, tenemos que darle cabida, como prometió la consejera, en el decreto 327, vamos a aprovechar la oportunidad. Ha estado en consulta pública previa hasta hace 2 días, ¿no? Vamos a aprovechar la oportunidad, hemos cambiado 2 veces ley orgánica y tenemos el mismo decreto de organización, ¿no?, orgánico desde hace 14 años. Habrá cosas que cambiar y actualizar para que nos rijamos por un documento mucho más práctico y más acorde con los tiempos. Entre otras cuestiones, nosotros sí que nos hemos aventurado a hacer una buena propuesta de redefinición también de ese decreto. Las direcciones de Andalucía hemos propuesto muchas cosas y esperamos que sea bien recibido, ¿no? No solo el tema de los móviles. Y ahí hablamos también pues todo lo que para nosotros es tan importante, que es el régimen de corrección y el régimen disciplinario que tenemos que aplicar con el alumnado. Que sería ideal que no tuviéramos que hacerlo, pero hay que hacerlo porque no todo el mundo entiende que el camino de la convivencia es el que es, ¿no? Entonces ahí pedimos mayor concreción, porque no todo el mundo tiene la suerte, pues como Susana, como yo, de tener una formación jurídica. Quien no tiene una formación jurídica se ahoga en este tipo de situaciones y además genera un tal estrés e inseguridad cara a la buena gestión con la familia que al final pues hace tambalear la estructura de la institución. Y ahí pedimos en esa propuesta que realmente se concrete mucho más y se haga llegar a las direcciones en un lenguaje que podamos entender y que no dé lugar a interpretaciones laxas, cómo tenemos que actuar en estos casos, ¿no? Nosotros en Málaga pues tenemos la suerte, y como están aquí, pues lo digo, tenemos a Juan Antonio Conejo, tenemos a Juan Antonio Soto, a Yolanda de Grado, personas que cuando ha habido ocasión, pues sí que nos han dado esa formación requerida o esas píldoras recordatorias de lo que es el régimen jurídico aplicable en los centros. Pero no es lo normal, la gente se agobia mucho. El otro día que tuvimos la jornada con Soto en Málaga, el lunes pasado, la conclusión al salir fue, oye, no podemos recuperar aquel curso que hicimos de 4 lunes en el IAD, donde nos formaron y nos recordaron cómo teníamos que actuar en estos casos. Entonces, pongo el valor en esa formación previa de las gestiones, de los gestores de los centros para poder dar la seguridad jurídica que el sistema requiere. Y después hago un pequeño inciso en la atención a la diversidad y en esa falta de tiempo que tenemos y en esa concreción que hacemos muchas veces en la atención por debajo y cómo nos olvidamos de las altas capacidades, de los talentos múltiples, de la sobredotación, que al final pues son capacidades y competencias que tenemos representadas en nuestros alumnos y que no le damos el camino que requieren para poder desarrollarse oportunamente, ¿no? Concretar también, he dicho lo de la intercomunicación, que es muy importante, pero no redundo, en las competencias socioemocionales y en la necesaria inclusión curricular. Ahora mismo nos valemos de los planes y proyectos estratégicos, que está muy bien, pero dotémoslo
y démosle todos los recursos que requieren, ya sea aprovechando los fondos europeos o con los fondos que sean. Pero si son el complemento amable que tiene el currículum, vamos a potenciarlo y vamos a hacer que aquellos coordinadores y equipos que los ponen en práctica se ilusionen y además vean su trabajo reconocido de alguna manera. Y esto lo ha dicho él, pero lo tengo que incidir porque es muy importante que si queremos afrontar el cambio hay que irse al inicio, a la formación inicial del profesorado. Es que si no cambiamos la formación inicial, lo que le estamos pidiendo a los compañeros es que sean superhéroes, ¿no? Las vías de acceso. ¿Realmente se demuestra en un tribunal de oposición en un rato que soy válido para esto? O puedo ser muy buen actor y tener una memoria impresionante, pero soy un erudito a la violeta y no voy a ser capaz de ilusionar y de traerme a mi terreno a mi alumnado. Redefinición de las vías de acceso y la evaluación. Yo siempre digo la broma de la F. Tengo la F, soy funcionario y me echo a dormir. No, señores, tenemos la F y tenemos que estar rindiendo cuentas como servidores públicos toda la vida. Y si lo tenemos que hacer como en Francia, cada 2 años, y la inspección y las direcciones entrar a formar parte de esos procedimientos, pues se hace, pero lo que no es justo tampoco para el propio sistema y para la familia y el alumnado es que haya elementos distorsionantes que se quedan permanentemente ahí y que poco más o menos tienen que cometer un delito para apartarlos del sistema. Y ahora ya ni hablamos de la interinidad, ¿no? y los expedientes contradictorios que desaparecen. Bueno, la formación continua fundamental. Nos llega permanentemente a las direcciones cursos de formación para el PAS en horario de mañana. Y llegamos nosotros, el profesorado, y nos tenemos que formar por la tarde. Y ojo, si te quieres formar por la mañana tienes 4 días y no salgas de ahí porque no te lo vamos a autorizar. Entonces son un poco contradicciones. Voy terminando ya. Bueno, insistir en la importancia de los programas de orientación y apoyo psicológico. Y también, tanto que nos miramos en otros sistemas, ¿por qué no vemos que el profesor es profesor? El docente tiene que centrarse en la docencia, el servicio de guardia, el tema de atención primaria, la orientación en salud emocional, psicológica. No vale con decir, mire usted, voy a poner un coordinador, para hacerme eco de la normativa europea, un coordinador de bienestar infantil. ¿Y qué formación le doy? Y ahora le doy 7 horas, pero el año siguiente se las quito. Me parece como, en fin, sin sentido ninguno, ¿no? Entonces, ya está, corto ya, no digo nada más. Venga, ya está. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Virginia, sinceramente. Muchas gracias porque yo creo que da para ahondar más en todos los temas que estamos viendo. Joseba, pido esa celeridad y ese resumen. Me habéis dejado ya para el final, para que no diga nada. Nada, muy breve, 3 aspectos que yo creo que desde la inspección quizás se pueda fomentar, ¿no? La comunicación que comentábamos, es decir, las competencias de comunicación a 2 niveles, a las direcciones y a las tutorías. Creo que lo ha dicho Samuel también, muy bien. Compartimos mucho esa visión de que a las familias no puede ser que todas las comunicaciones que nos lleguen, escasas comunicaciones que nos llegan, sean solo las negativas. Lo entendemos desde el punto de vista de que estáis desbordados, los docentes están desbordados, no tienen tiempo, etcétera, pero si toda comunicación que te llega es siempre negativa, es porque parte de una circunstancia negativa, etcétera, claro, la visión que acabas teniendo de esa institución no va a ser buena, porque toda comunicación siempre es negativa, ¿no? ¿Por qué no comunicamos también lo bueno? Porque yo creo que pasan también cosas maravillosas, cosas muy buenas en los centros educativos todas las semanas y hay algunos casos de buenas prácticas que yo creo que podéis recomendar, incentivar, porque hay que adaptarlas al terreno, a cada circunstancia, a cada contexto, ya sea por redes sociales, ya sea por email, por muchos formatos, pero yo creo que es muy importante que se mejore la comunicación de los centros hacia las familias, ¿no? No solo en lo negativo, sino sobre todo y especialmente en todo lo que hacen bien
tanto los hijos de cada uno personalmente, como el conjunto, el centro, ¿no? Y la figura del tutor-tutora, que es fundamental, que, como creo que lo ha dicho Samuel muy bien anteriormente, puede dar mucha más información de la que se establece, ¿no? En ese sentido, AMPAs, consejeros escolares, junta de delegados, incluso foros más abiertos, que algunas buenas prácticas también hay, también están funcionando bien al respecto de ampliar, de hacer comunidad, de mantener a las familias informadas, ¿no? Dos, la formación. Creo que ahí también nos tenemos que hacer autocrítica y las familias debemos formarnos también más y mejor sobre muchos de los aspectos que se han mencionado aquí, ¿no? Y creo que tenemos que colaborar toda la comunidad educativa en esa formación de las familias. Hay ejemplos, hay buenas prácticas también ahí, pero que quizá tenemos que hacerlo de forma más extensiva, de forma más sistemática, para que esa formación en nuevas tecnologías, como se ha comentado aquí, por ejemplo, en sistemas de evaluación, en un montón de cuestiones que son de las dudas que más se preguntan, de las cuestiones que más generan debates, etcétera, para que se puedan solucionar. Y por último, implicación, ¿no? Si comunicamos, si nos formamos, pues ya la tercera pata sería conseguir implicar también a las familias en la vida del centro, para que, como aquí se ha comentado, los objetivos sean compartidos. Cuando las familias están implicadas en el proyecto de centro, suele dar, eso es también científico, ¿no? Estudios, eso es ciencia, suele dar mejores, los resultados son mejores, y eso además va a implicar que las familias estén más contentas, más felices, ¿no? Por tanto, más visibilidad de las familias más implicadas en el centro y darle también al centro más recorrido en su propio contexto, en sus barrios, en sus ciudades. Yo creo que eso también es importante, que los centros comuniquen hacia el barrio, hacia su contexto, todo lo que hacen, que no están aislados, sino que viven en un territorio y tienen una importancia social importante en ese territorio, y es muy importante que estén imbricados. Y por último, no me extengo más, totalmente de acuerdo con la última pregunta que no se va a hacer, que comentaba el profesor Orihuela, completamente de acuerdo. No está cumpliendo la función de reducir la desigualdad ahora mismo el sistema educativo, hay que reconocerlo, hay que decirlo claro, y tenemos que hacérnoslo mirar y repensar, porque el objetivo debe ser el contrario, ¿no? Muchísimas gracias, Joseba. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a los 4 miembros que están en la mesa, pero profundamente por el ajuste de los tiempos. Yo creo que podríamos, evidentemente, estar con una charla que se extendiese más allá por el propio contenido y por el interés del mismo, ¿no? Por cerrar esta mesa redonda, yo sí quiero dejar en el aire ese desequilibrio, ¿no? Esa ruptura que produce, yo creo, el desequilibrio y el posterior crecimiento. Yo voy a dejar 2 cuestiones en el aire que cada uno las interprete y las vea. Ante estos cambios sociales que hemos visto durante toda la jornada y esa implicación a nivel educativo, ¿se considera que la institución escolar y, por extensión, su comunidad educativa van acorde a dichos cambios o, por el contrario, entendemos que se produce un cuestionamiento actualmente del sistema en base a las posibles carencias ante estos cambios sociales? Yo lo dejo ahí, porque yo creo que es un tema bastante interesante a la hora de replantearnos. Hemos hablado de repensar, hemos hablado de fiscalía, pero ¿actualmente damos esa respuesta o se ven más las carencias ahora mismo ante este cambio social que nos está llegando? Y por último, como bien han dicho ellos, una vez, la educación debería contribuir a lograr sociedades más justas, productivas, equitativas e inclusivas. Eso está claro, ¿no? Pero ¿responde hoy en día la educación, el sistema educativo, como instrumento de cambio social con todos los agentes que estamos dentro? Pues yo creo que para finalizar la mesa redonda y todo lo que engloba la jornada y el concepto en sí, dejamos esas cuestiones de debate y sembramos ahí un nuevo caladero para la siguiente. Pues muchísimas gracias a todos y muy amables.